vamos a entrar a virología también. Y vamos a avanzar un tema que es el género Mycoplasma. Que habíamos hablado de este género, cuando avanzamos la primera clase. Era el único género que no tenía pared celular. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de pared celular, hablamos que todas las bacterias tienen pared celular, pero esta es una bacteria especial. No tiene pared celular. Vamos a empezar con un caso clínico diciendo es un paciente, un estudiante de medicina de 20 años y consulta por la siguiente sintomatología: tos seca, o sea, sin expectoración, pero persistente, o sea, de mucho tiempo, desde hace 10 días, cefalea, febrícula, malestar general. O sea, no es mucha la clínica del paciente, pero se hace una radiografía de tórax y en la radiografía se ve que tiene infiltrados pulmonares extensos. O sea, recién la radiografía dice que el paciente tiene infiltrados pulmonares, lo cual no condice con la clínica que el paciente, un estudiante iba a clases, normalmente lo único que tenía era tos y desgano en una cutícula acá. Entonces, ¿cómo puede un paciente verse relativamente bien teniendo una radiografía de tórax con tanto infiltrado pulmonar? ¿Por qué algunos pacientes con neumonía, que la neumonía no es cosa, no es un chiste, la neumonía es una infección seria, pero hay algunos pacientes que siguen asistiendo a clases y al trabajo incluso con ese cuadro de neumonía, con ese infiltrado pulmonar en la radiografía de tórax? ¿Y qué bacteria puede producir esa neumonía? Podemos decir neumonía ambulatoria. ¿Por qué ambulatoria? Porque el paciente no está internado, el paciente sigue caminando, sigue andando, ¿no? Entonces, hoy día vamos a estudiar una bacteria que es la que produce ese tipo de neumonía ambulante. El paciente puede seguir caminando, puede seguir asistiendo a clases, puede seguir, porque la clínica no es llamativa, ¿no? Durante años se creyó que esa bacteria era un virus. ¿Por qué? Porque la mayoría de las bacterias, ¿qué son lo que tienen? Pared celular, membrana citoplasmática, su citoplasma con ribosomas, a veces con plámidos, y dentro está el núcleo, que es un filamento de ADN, la mayoría de las bacterias. Pero esta es una bacteria muy especial que no tiene pared celular. Se pensó que esta bacteria era un virus, porque como vamos a ver más adelante, los virus no tienen pared celular, ¿no? Entonces, carece completamente de pared celular y se llama Mycoplasma pneumoniae. O sea, pertenece a este género que vamos a estudiar ahora, género Mycoplasma. El más importante y el que vamos a estudiar con mayor amplitud es el Mycoplasma pneumoniae, que es el que produce la neumonía así con tos seca. ¿Qué se llama esa neumonía con tos seca? Neumonía atípica, ¿no? Pero también existen otros micoplasmas, Mycoplasma genital, Mycoplasma hominis y Ureaplasma. O sea, también es del género Mycoplasma, pero se llama Ureaplasma urealyticum. Estos tres producen infecciones del tracto genital, urogenital. Este es el único que produce neumonía, infecciones del aparato respiratorio, y también produce otras infecciones extrapulmonares como neumonía hemolítica, ¿no? Y vamos a ver otras enfermedades más. Pero vamos a estudiar a esta bacteria importante que carece de pared celular y es el principal productor de neumonía atípica. En la anterior clase habíamos avanzado clamidia, género clamidia, y la clamidia pneumoniae
de todas, no solamente el Mycoplasma pneumoniae. Diferenciar las especies de importancia médica, que aquí ya se las puse en la pizarra. Explicar la patogenia, cómo se produce la infección del Mycoplasma pneumoniae. ¿Qué cuadros clínicos produce? Ya hemos dicho neumonía atípica y otros cuadros extrapulmonares. ¿Qué pruebas diagnósticas? Al ser una bacteria que no tiene pared celular, no se puede pedir cualquier prueba diagnóstica. Y aplicar medidas de prevención y tratamiento. Pues para diferenciar un poco el género Mycoplasma de las otras bacterias, fíjense, en la parte izquierda tenemos las bacterias que ya hemos estudiado, las que están en la tablita de la adquisición de Gram. Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, todas las bacterias. Y aquí en la parte derecha, en esta tabla está el Mycoplasma. Se ha hecho un cuadro comparativo para ver en su estructura, por ejemplo, cuál es la diferencia. Esta tiene, como les decía, una pared celular rica en peptidoglicano. Esta no tiene pared celular, no tiene peptidoglicano, por eso es que no se utiliza la tinción de Gram para su observación. Su pared celular, o sea, como no tiene pared celular, tiene una membrana que es rica en esteroles, especialmente colesterol. Y al no tener pared celular, no tiene forma definida. Es pleomórfico, puede adoptar la forma de un coco, de un bacilo, ni de coco ni de bacilo, ¿no? En cambio, estas, al tener una pared celular rica en peptidoglicano, adopta una forma definida, puede ser coco, puede ser bacilo, ¿no? Entonces, esa es una de las diferencias más importantes. Ahora, otra diferencia, en los medios de cultivo, estas bacterias tradicionales, convencionales, se cultivan en los medios actuales, agar sangre, agar chocolate, agar maconque, y crecen rápidamente, en 24 horas, la curva del crecimiento bacteriano, y se mueven mediante flagelos, tienen flagelos. En cambio, el Mycoplasma pneumoniae, al no tener pared celular, dijimos que es más pequeño que las bacterias, tiene forma pleomórfica, y se cultiva, pero no en medios convencionales como el agar sangre, el agar chocolate, sino se cultiva en medios que tienen colesterol, que tienen esteroles, y su crecimiento es sumamente lento, no crecen en 24 horas. Por eso la prueba del cultivo no es la prueba estándar de oro para cultivar Mycoplasma pneumoniae. Para su diagnóstico de laboratorio pedimos una PCR mejor. En cuanto a las enfermedades clínicas que producen, el Streptococcus pneumoniae, por ejemplo, produce la neumonía neumocócica, que es una neumonía típica, tos con expectoración, fiebre, dolor en punta del costado. En cambio, el Mycoplasma produce neumonía atípica, que es tos seca, febrícula, malestar, ¿no? Además, las otras especies producen infecciones en los genitales, urogenitales. ¿Y qué más podemos decir? Estas bacterias son, al tener pared celular, pueden utilizarse para su tratamiento antibióticos beta-lactámicos que actúan como sitio blanco de acción en su pared celular. Al no tener pared celular, es resistente natural a los beta-lactámicos. No pueden utilizar ustedes, si tienen un paciente con neumonía atípica, no pueden utilizar imipenem, meropenem, ceftriaxona, no pueden utilizar porque no hay donde actúe. En cambio, para esto se utiliza macrólidos, por ejemplo, la acitromicina, roxacitromicina, se utiliza tetraciclinas como la doxiciclina, o se utiliza fluorquinolonas como la levofloxacina, ¿no? Entonces, resistente natural a los beta-lactámicos. Esas son las principales diferencias. Ahora, aquí tenemos a los Mycoplasmas, las especies que ya están en la pared. Dijimos, Mycoplasma pneumoniae, como su nombre indica, produce neumonía atípica. El Mycoplasma hominis produce infecciones genitourinarias, especialmente en el hombre.
El Mycoplasma genitalium produce uretritis no gonocócica. ¿Se acuerdan ustedes que cuando un paciente, los de la 1, ¿usted es de la 1? ¿Qué ha avanzado esta mañana? Infecciones genitales. Ya. ¿Cuál es la principal infección en el hombre? La uretritis. ¿En quién va a pensar? ¿Cómo sabe usted que es uretritis? ¿Qué signo clínico tiene? Secreción amarillenta que sale por la uretra en el hombre. Entonces, cuando usted tenga en su consultorio un paciente con secreción amarillenta, ¿en quién va a pensar primero? Este paciente tiene que ir. ¿Qué dice? ¿Sí? ¿En quién van a pensar, chicos? ¿En qué? En gonorrea. Entonces puede ser una uretritis gonocócica. Ese es el primer lugar. Pero si el laboratorio les dice no es Neisseria gonorrea, entonces, y el paciente tiene secreción, entonces van a pensar en una uretritis no gonocócica, o sea, no es producida por Neisseria gonorrea. Entonces, en el caso de que no sea Neisseria gonorrea, esta es una de las bacterias, Mycoplasma genitalium. O también puede ser Ureaplasma urealyticum, de este mismo género. ¿No? Infecciones urogenitales, Mycoplasma genitalium o Ureaplasma urealyticum o también Mycoplasma hominis. Entonces, cuando yo le pregunte, cite 2, 3 microorganismos productores de uretritis no gonocócica, no me pongan pues Neisseria gonorrea. Si estamos diciendo no gonocócica, ¿no? Pero lo digo por experiencia, le siguen poniendo Neisseria gonorrea. Si estamos diciendo no gonocócico, vuelvo a repetir, este es el único que produce infecciones respiratorias. Los otros 3 producen infecciones urogenitales. Y este cuadrito es un resumen de lo que ya hemos dicho hasta el momento. Tenemos las 4 especies de género Mycoplasma. Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium y Ureaplasma urealyticum, ¿no? Entonces, ya hemos dicho que el único que afecta a los pulmones o al aparato respiratorio produciendo neumonía atípica es el Mycoplasma pneumoniae, produce daño celular a nivel de los pulmones. Ya hemos dicho que es pleomórfico, de crecimiento lento, no tiene flagelos, sino unos apéndices por los cuales se adhiere y produce hemólisis beta. En cuanto al tratamiento, resistencia a los beta-lactámicos. Todos tienen resistencia a los beta-lactámicos. En cambio, los otros 3 producen infecciones en los genitales. En el hombre, uretritis no gonocócica. Y en la mujer, producen cervicitis no gonocócica. ¿No? Cervicitis no gonocócica, porque otro que produce cervicitis también es la Chlamydia trachomatis no gonocócica y también la gonocócica que produce la Neisseria gonorrea. Entonces, todos en común tienen que son pleomórficos, su crecimiento es lento y son resistentes a los beta-lactámicos. Les sugiero tomar una foto a esto, que es el resumen de todo lo que estamos hablando. ¿Ya? Bueno, entonces, el Mycoplasma pneumoniae, ya hemos dicho como característica que no tiene pared celular, es aerobio, es intracelular. ¿Qué quiere decir eso? Que necesita ingresar dentro de una célula, ¿no? Igual que la Chlamydia trachomatis. Es de crecimiento lento y requiere, si se lo va a cultivar, no se
cultiva en un medio convencional, sino requiere medios que tengan esteroles. Su hábitat es el tracto respiratorio humano, o sea, por eso se llama Mycoplasma pneumoniae, porque produce infecciones en el tracto respiratorio. Por lo tanto, la fuente de infección, ¿qué va a ser? Las gotitas de flujo de saliva, y la vía de transmisión va a ser la vía aérea o vía respiratoria. Bueno, ¿qué factores de virulencia tiene? ¿Por qué produce las enfermedades este Mycoplasma pneumoniae? Porque tiene una adesina como factor de virulencia. El principal factor de virulencia es esta adesina, ¿no? Esta adesina P1, que es mediante la cual se adhiere, porque no tiene fibras, pues tiene una adesina mediante la cual se adhiere al epitelio respiratorio, adesina P1. Pero además produce una toxina CARES, que es la responsable del daño celular y la inflamación. Bueno, ¿y cómo se produce la infección? Tenemos al paciente con neumonía atípica que elimina las gotitas respiratorias, y tenemos al paciente sano que respira esas gotitas respiratorias. Ingresa a su aparato respiratorio, se adhiere por medio de ¿qué? De la adesina P1, se adhiere, produce su toxina CARES, y esa toxina produce el daño ciliar, la inflamación y la tos seca persistente. Se puede decir que es una tos crónica, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuevamente el reservorio es el ser humano, o sea, el paciente enfermo es el que elimina las gotitas de flujo contaminadas con Mycoplasma pneumoniae, ingresa al huésped susceptible a través de la vía respiratoria. ¿Y dónde se produce generalmente estas infecciones? En los lugares donde hay hacinamiento, es decir, en las escuelas, como cualquier infección respiratoria, en las universidades, en los cuarteles, en las residencias estudiantiles. O sea, si hay una persona enferma por el hacinamiento en el que se está, es un riesgo para que exista una infección. Bueno, ya hemos dicho, el principal cuadro clínico, ¿cuál es? Neumonía atípica. Pero también puede producir otras infecciones respiratorias fuera de la neumonía atípica, la faringitis o la traqueobronquitis, con menos frecuencia. Y por eso se llama a esta neumonía ambulante. ¿Por qué se llamaba ambulante? Porque el paciente clínicamente está bien, puede ir a trabajar, puede ir a estudiar, pero la radiografía está con infección, ¿no? Fíjense, esta es una radiografía, todo lo que ven negrito es normal. Esta es una radiografía normal, tiene oxígeno en los pulmones aquí, y hay una infiltración, ya están blancos, ¿no? Entonces ese paciente se llama neumonía ambulante. ¿Por qué? Porque puede ir a trabajar, puede ir a estudiar, puede seguir andando. La clínica no es tan severa, pero sí, si se hace una placa radiográfica, se ve grandes infiltrados pulmonares. La tos seca es persistente, fiebre moderada, cefalea y fatiga. Así se puede ir a trabajar, ¿no? Pero también puede producir infecciones extrapulmonares, como ya dijimos, anemia hemolítica. ¿Qué significa? De destrucción de los glóbulos rojos, ¿no? O sea, al haber destrucción de los glóbulos rojos, se bajan los glóbulos rojos en su población, y por lo tanto se produce una anemia. Miocarditis, meningoencefalitis, exantemas. Esas son infecciones extrapulmonares del Mycoplasma pneumoniae. Bueno, ¿y qué hago? ¿Qué pido cuando sospeche de una de estas infecciones? Ya hemos dicho, no podemos pedir cultivo bacteriológico porque es una bacteria especial, no tiene pared celular. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La muestra no puede ser el punto. ¿Por qué? Porque es tos seca. Entonces, ¿qué hay que hacer? Generalmente un hisopado nasofaríngeo. O sea, bien profundo, igual que se sacaba para el COVID, un hisopado nasofaríngeo. Porque ahí vamos a encontrar a la bacteria. El esputo
no es recomendable porque no produce esputo el paciente, es tos seca. ¿Y qué voy a pedir? El de elección, el gol estándar es la PCR. ¿Por qué? Porque es una prueba que detecta el ADN de la bacteria, que lo identifica. Pero como es una bacteria que puede producir una tos persistente, o sea, durante un largo tiempo, ya puede formar anticuerpos el paciente. Si no se tiene PCR, entonces se pide IgM, IgG, que es serología, se da tiempo al paciente a que forme los anticuerpos. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Ya dijimos que no tiene pared celular, resistente natural a todos los betalactámicos. Entonces, ¿cuál es la sugerencia cuando ustedes tengan un paciente que sospecha de Mycoplasma pneumoniae? Les digo que este no es como una neumonía por neumococo, donde uno puede pedir cultivo de esputo porque el paciente está expectorando. Fácil diagnóstico mediante un cultivo en 2 días. Este es un paciente que no expectora, no tiene muestra. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pedir una radiografía de tórax como cualquier neumonía y pedir si el paciente tiene una PCR, si es que no el paciente, si el paciente tiene plata, y si el paciente, y si el centro hospitalario consta de una PCR, ¿no? Que no todos cuentan. No dar betalactámicos, resistente natural. Antibióticos efectivos, ya hemos dicho, los macrólidos como acitromicina, la claritromicina, tetraciclinas como la doxiciclina y las fluoroquinolonas como el levofloxacina. De todas las quinolonas, cuando ustedes tengan una infección respiratoria, la que mejor biodisponibilidad tiene en el aparato respiratorio es la levofloxacina. En cambio, la norfloxacina y la ciprofloxacina más se utiliza para infecciones urinarias. Alcanza una alta concentración en oral. Pero la levofloxacina es la mejor para infecciones respiratorias. Pregunta de examen. Prevención, como toda infección respiratoria, ¿no? Aislamiento respiratorio. O sea, si hay una persona que sospechamos que está tosiendo todo el tiempo, es mejor alejarse, usar barbijo, lavarse las manos, aislamiento relativo y educación sanitaria. Importantísima la educación sanitaria. Eso es lo que estamos haciendo a través de los videitos. Educación sanitaria, ¿no? Para prevenir estas infecciones, que la gente sepa de que existen estas infecciones y cómo puede cuidarse, ¿no? Hemos hablado de infecciones virales, de faringitis virales, faringitis por bacterias, hemos hablado del lavado de manos, ¿no? De la esterilización, de la desinfección. Entonces volvemos al caso inicial con el que hemos empezado la clase. Universitario de 19 años con tos seca, cefalea, fiebre moderada, radiografía compatible con neumonía. Ahora ya pueden contestar esas preguntas que estaban al principio, ¿no es cierto? ¿Cuál puede ser el agente causal? Mycoplasma pneumoniae. Estreptococos, neumonía, Mycoplasma Mycoplasma pneumoniae. Principal factor de virulencia. La P1, adesina P1, ¿no? Prueba diagnóstica de elección. PCR. Tratamiento recomendado. ¿Cuál macrólido? No, citromicina. O acitromicina, perdón, acitromicina. Y claritromicina. ¿Cuál tetraciclina? Doxiciclina. ¿Cuál tetraciclina? Doxiciclina. ¿Y cuál quinolona? Levofloxacina. Bueno, a ver ahí. La principal característica del género Mycoplasma, ¿cuál es? Ausencia de pared celular. Mycoplasma pneumoniae es una causa frecuente de neumonía atípica. La adesina principal, ¿cuál es? La P1. La transmisión ocurre principalmente por
atípica más frecuente es? ¿Cuál? Neumonía atípica. El método diagnóstico más sensible es PCR. Los beta-lactámicos son ineficaces, ¿por qué? Porque no posee pared celular. El tratamiento de elección, ¿cuál es? Acitromicina. No puede ser penicilina, no puede ser metronidazol ni rifampicina. Una manifestación extrapulmonar posible, ¿cuál es? Anemia hemolítica. Entonces, Mycoplasma pneumoniae es una bacteria única, carece de pared celular, produce neumonía atípica o ambulatoria y no responde a antibióticos y beta-lactámicos. ¿Queda clarísimo? Sí. Su diagnóstico se basa principalmente en PCR y su tratamiento en macrólidos, tetraciclinas y fluoroquinolonas. ¿Está clarísimo? Bueno, entonces, hemos terminado bacteriología. Yo hubiera querido terminar antes del receso, pero ahora vamos a empezar con virología. Vamos a empezar con los virus. Ya. Virología general. Ahora vamos a empezar a ver los virus. Entonces, espero que se pongan las pilas y aquí salgan sabiendo cuáles son los virus más importantes y cuáles son las características generales de los virus. Empezamos siempre con un caso clínico. Un estudiante de medicina de 22 años consulta por fiebre, también tos seca y pérdida del olfato desde hace 3 días. La prueba de PCR resulta positiva para SARS-CoV-2. ¿Qué tendrá este paciente? ¿Ah? ¿Qué? Coronavirus es un grupo de virus. Es como si yo les dijera COVID es la enfermedad, COVID-19 se llama la enfermedad. Por favor, ya ustedes tienen que saber expresarse con propiedad. Uno es el agente etiológico y otro es la enfermedad. Por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis es un agente etiológico y la tuberculosis pulmonar es la enfermedad, ¿no? Mycobacterium lepra es el agente etiológico y lepra es la enfermedad. Bacillus anthracis es el agente etiológico. Anthrax cutáneo es la enfermedad, ¿no? Cuando se les pide enfermedad o cuadro clínico, entonces ustedes van a poner el nombre de la enfermedad que produce. No síntomas, el nombre de la enfermedad. ¿Ya? Entonces, la prueba de PCR resulta positiva para SARS-CoV-2. Si es un virus que ni siquiera tiene metabolismo propio, los virus, chicos, son 1000 veces más pequeñitos que las bacterias. No podemos observarlos con un microscopio óptico. ¿Ustedes tienen idea de lo que es un metro? Un metro. Un metro es para que tengan idea de las medidas. Un metro tiene 1000 milímetros, ¿no es cierto? 1000 milímetros es la milésima parte, un milímetro es la milésima parte de un metro. No se ven las bacterias. Y una micra es la milésima parte de un milímetro. Y las bacterias se miden en micras. Podemos verlas no a simple vista, sino con el microscopio óptico. Y una micra tiene 1000 nanómetros. O sea, ni con microscopio óptico podemos ver un virus.
es sumamente pequeñito, la milésima parte de una bacteria, ¿no? Por eso es que no tiene metabolismo propio. ¿De qué está constituido? Si la bacteria está constituida por todos estos componentes, el virus solamente tiene para poder vivir su cubierta que se llama cápside y su ácido nucleico, que puede ser o ADN o ARN. No los dos, ni uno o lo otro. Hay virus que son ADN, hay virus que son ARN. ¿Ya? Ese es un virus. Para vivir solamente necesita su cápside, que es de naturaleza proteica, y su ADN. No necesita más el virus. Pero ese virus ha sido capaz de producir semejante pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo puede producir una enfermedad que afecta a millones de personas? Entonces, al finalizar esta clase, ustedes serán capaces de explicar cómo no es una célula un virus. El virus necesita ingresar a una célula para poder vivir, crecer y reproducirse. Así igual que la clamidia es intracelular obligado. Fuera de las células se muere el virus. Puede ingresar a las células del aparato respiratorio, el aparato digestivo, a una bacteria. Una bacteria le sirve a un virus para poder, porque la bacteria es una célula. ¿Ya? Y cuando el virus ingresa a una bacteria, ¿qué se llama? Bacteriófago, ¿no es cierto? Al analizar esta clase serán capaces de explicar cómo un organismo que es acelular, no es una célula, miles de veces más pequeño que una bacteria, puede invadir nuestras células de cada uno de nosotros. Pueden evadir el sistema inmunitario y producir enfermedades que han cambiado la historia de la humanidad. Entonces ustedes me dirán, ¿qué enfermedades producen estos terribles virus? Ahí tenemos una foto del año 1918, por la Primera Guerra Mundial, donde millones de personas han enfermado y han muerto de influenza o gripe. ¿Y quién produce la influenza o gripe? Un virus, el virus de la gripe o virus influenza. Ahí tenemos la pandemia del 1918, ¿no? Fíjense cómo en el año 2019 millones de personas han muerto por el COVID-19, producido por un virus. ¿Qué se llama el virus? SARS-CoV-2. El virus se llama SARS-CoV-2. La enfermedad se llama COVID-19. Pertenece a la familia coronavirus, pero no es coronavirus. O sea, no se llama coronavirus. ¿Entienden, no? Pertenece a la familia coronavirus, pero su nombre es SARS-CoV-2. Cuando avancemos vamos a ver qué significa SARS-CoV-2. Ahora, hay un virus también, el virus del VIH. ¿Han escuchado hablar? Ese virus del VIH produce una pandemia que hasta ahora no se puede resolver en el mundo. ¿Qué se llama la pandemia? ¿Qué se llama la enfermedad? SIDA. SIDA es la enfermedad, pero el virus se llama VIH. SARS-CoV-2 es el virus, la enfermedad es COVID-19. Y no solo esas, ¿no? Miren la diferencia, las dos infecciones respiratorias. Pero cómo era en el año 1918 y cómo era en el año 2019, ¿no? Hasta la foto diferente. Esas enfermedades también son producidas por virus. ¿Han escuchado hablar de la viruela? ¿Han escuchado hablar o no? No la viruela del mono, la viruela. La viruela es una enfermedad que ha sido, miren cómo deja la piel. Hay mucha gente que tiene, bueno, ya han debido morir mucha gente, pero yo veo todavía alguna gente que ha quedado las marcas
existe una cepa en el Instituto Pasteur de París, encerrada bajo 7 llaves. ¿Por qué? Porque ha sido erradicado, porque se puede utilizar como arma biológica el virus de la viruela, ¿no? Entonces, este virus es virus terrible. Luego tenemos al ébola. ¿Han escuchado hablar del ébola? ¿No ha escuchado usted hablar del ébola, joven? Bueno, ahora está escuchando. El ébola es una enfermedad terrible que afecta, que ha surgido en el África en el año 1976. Es uno de los últimos virus que han surgido, ¿no? Y que produce enfermedades hemorrágicas gravísimas y que se producen también epidemias. Ha llegado a Estados Unidos y generalmente afecta al personal de salud. ¿Por qué? Porque el paciente se desangra y el personal de salud no usa normas de bioseguridad. Lo agarra sin guantes, se pone en contacto con su sangre, con sus líquidos biológicos, y generalmente los que enferman son el personal de salud, enfermeras, médicos, que están en contacto con estas personas. Y el virus de la polio. El virus de la polio es un virus que afecta al sistema nervioso. Está controlado el virus de la poliomielitis, pero no está erradicado. Se quiere lograr la erradicación del virus de la polio porque deja secuelas importantísimas. Ustedes han visto a gente que tenga secuelas de la poliomielitis, de repente no saben, no me dicen, pero de repente no han visto a gente que anda así con las piernas con muletas o en silla de ruedas, secuelas de la poliomielitis. Yo tengo una colega allá en la otra facultad que tiene secuelas de la poliomielitis, ¿no? Entonces no está lejos. Hay vacuna, pero no se cubre para toda la población. Está en camino a la erradicación. Bueno, estos son los virus, terribles microorganismos pequeñísimos, pero que producen enfermedades graves. Ayer hemos recordado el Día Mundial de la Hepatitis. La hepatitis es una enfermedad gravísima, la hepatitis B, porque puede hacerse crónica. Y cuando se hace crónica puede producir cirrosis. Y esa cirrosis lleva al carcinoma hepático. Ese paciente muere, no hay más, ¿no? Entonces, ¿qué tienen estos microorganismos para cambiar la historia de la humanidad? Son tan pequeños, son acelulares, ¿no? Pero tienen algo que hacen cambiar. Entonces ustedes me contestarán al final, ¿los virus son seres vivos? Sí, son seres vivos. ¿Qué creen ustedes? Pequeñitos, acelulares, pero son seres vivos. ¿Los antibióticos sirven para tratar una gripe? No, la gripe es una infección viral. Para los virus no sirven los antibióticos. Los antibióticos destruyen bacterias, enfermedades bacterianas. Ustedes ya están a este nivel del curso, ya están para diferenciar entre una bacteria y un virus. ¿Cuándo utilizar un antibiótico y cuándo no? Si una gripe no se trata con antibiótico porque es un virus. Ahora, si una gripe se complica con una neumonía producida por una bacteria como el Haemophilus influenza, de ahí nació su nombre, Haemophilus influenza, porque ese paciente primero tenía influenza o gripe y después no se cuidó y se complicó con una neumonía y se aisló una bacteria. Entonces esa bacteria recién se trata con antibióticos, ¿ya? Pero no la gripe. O sea, no vayan a las farmacias a automedicarse por una infección respiratoria. Digan a sus parientes, a sus familiares, a sus amigos, no vayan a una farmacia. Las farmacéuticas les dan antibióticos sin necesidad. ¿Todos los virus poseen ADN? No. ¿Qué poseen? ADN o ARN. El VIH puede permanecer años
Sí. ¿Cuál? El VPH. El VPH, el virus del papiloma humano, que produce cáncer de cuello uterino. Y otro que acabo de decirlo, el de la hepatitis B, ¿no? Bueno, hoy comprobaremos cuáles de estas afirmaciones son correctas al hablar sobre esta clase. ¿Ya? Bueno, ahí está mi foto. ¿Dónde es? ¿Qué se ve al fondo? A ver. La Basílica de San Pedro se ve al fondo. Esa es el Vaticano. Para entender estas enfermedades, primero debemos conocer al enemigo. Bueno, ¿cuál va a ser el objetivo general de la clase? Que ustedes comprendan las características biológicas de los virus, su clasificación, su estructura, su mecanismo de replicación. ¿Qué es replicación? Cuando yo replico lo que estoy... ¿Qué quiere decir replicación? Multiplicar, eso, pero en virología se habla de replicación. Así como mutación es cambiar, en virología y en microbiología se habla de mutación igual cambio, replicación igual multiplicación. Vamos a ver cómo se replican los virus, su patogenia, su diagnóstico, cómo se previenen en las enfermedades virales, para establecer la base de todos los virus que vamos a ir avanzando. Hermosa es la virología, ¿ya? Aquí tenemos lo que les decía, el tamaño. Fíjense cómo una bacteria, esta es una bacteria, se mide en micras, un bacilo, y un virus en un micrómetro, la milésima parte de un nanómetro. O sea que un virus puede ingresar a una célula, a una bacteria, ¿no? Es la milésima parte de una bacteria, un virus. Eso es el tamaño. Hoy vamos a estudiar a los microorganismos más pequeños conocidos, pero también algunos de los más exitosos desde el punto de vista evolutivo. A pesar de no poder reproducirse por sí mismos, los virus han causado pandemias, impulsado avances en biología molecular y transformado la medicina moderna. La pregunta es, ¿cómo lo logran? Será la respuesta que construiremos durante esta clase. Entonces, ¿qué competencias tenemos? Definir qué es virus, diferenciar virus de otros microorganismos, describir la estructura de un virus, que ya hemos visto que solamente tiene cápside y ácido nucleico, explicar la clasificación moderna de los virus, comprender el ciclo de replicación viral, reconocer los mecanismos de patogenia, o sea, cómo producen infecciones, ¿ya? Vamos a ver cómo es la esquemas de replicación viral, relacionar la estructura con mecanismos de infección y identificar métodos de diagnóstico apropiados. O sea, el gol estándar para detectar virus es la PCR. Actualmente, el laboratorio que no tiene PCR no puede hacer diagnóstico de enfermedades virales. No es como en las bacterias, que todavía hay la bacteriología convencional, el cultivo bacteriológico. No, en los virus no. Hay que tener PCR, si no, no se diagnostica virus y el tratamiento es empírico, sintomático. Yo escucho a los médicos lo que dicen. Ay, el resultado ha dado negativo de las bacterias. El cultivo ha dado negativo. Debe ser viral. Debe ser viral, porque no tiene PCR. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esto va a pasar, es autolimitado, va a pasar. Y verdad, la mayoría de las infecciones virales son autolimitadas, pasan. El tratamiento es sintomático. Tratar síntomas. La mayoría de las infecciones virales tienen fiebre, hay un antifebril,
un analgésico para el dolor, si tiene náuseas, vómitos o diarrea, una hidratación, pero son muy pocos los virus que necesitan antivirales, y los antivirales no destruyen al virus como los antibióticos a la bacteria. Los antibióticos destruyen la bacteria. Los antivirales no, todavía no hay antiviral que destruya un virus. ¿Qué hacen los antivirales? Solamente inhiben la replicación, lo dejan quieto al virus para que no siga pariendo, no siga replicándose. ¿Ya? Entonces debemos valorar la importancia de la prevención mediante la vacunación. Aquí en virus, chicos, cómo se previene la gripe, cómo se previene el COVID, cómo se previene la hepatitis, cómo se previene la varicela, cómo se previene el sarampión, la poliomielitis, por vacunas. Vacunas. O sea, aquí no va a haber antivacunas, no creo que exista médico antivacunas, aunque hay. Hay, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Hay médicos antivacunas, pero yo creo en las vacunas, porque las vacunas previenen las enfermedades. Reconocer la relevancia clínica de estas infecciones virales. Entonces, ¿qué es la virología? Ya sabemos, la virología es la ciencia de la microbiología que estudia los virus. Por eso ustedes tienen ahí, alguien tiene su guía por acá. Ustedes tienen aquí en su guía, tienen a los microorganismos que estudian la microbiología. Bacterias, virus, parásitos y hongos. Yo solamente he puesto lo que me corresponde, bacterias y virus. Aquí están bacterias, aquí están Neisseria. Estos son virus. Crecimiento de bacterias en un agar, virus, bacterias, pocos, bacterias. No hay parásitos y hongos. Me imagino que su guía de parasitología tiene su etapa con bacterias y hongos, ¿no? La de parasitología. Entonces, es la rama de la microbiología que comprende al estudio de los virus, la virología. La virología comprende, vamos a ver, la estructura, la genética, la replicación, la evolución, el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de los virus. ¿Qué importancia médica tienen? Fíjense, desde el inicio de la humanidad han existido los virus, ¿no? Uno de los últimos es el COVID-19, el SARS-CoV-2, pero la rabia, el sarampión, el dengue, la hepatitis, el VIH, el chikungunya, la influenza, la hepatitis A, la hepatitis B, el SIDA, ¿no? Son infecciones producidas por virus que han surgido a lo largo de toda la humanidad. Entonces, ¿qué es un virus? Un virus es un agente infeccioso, ya les dije, acelular, constituidos por un ácido nucleico que puede ser ADN o ARN, rodeado de una cápside se llama esto, cápside, que es de naturaleza proteica, y esa cápside está constituida por unas unidades estructurales llamadas capsómeros. O sea, ¿de qué está formada la cápside? De capsómeros. Eso es lo que tiene la mayoría de los virus, solamente ácido nucleico y su cápside, que está constituida por capsómeros, ¿no? Entonces, rodeado de una cápside, y en algunos casos, algunos virus, así como la bacteria, algunas tienen flagelos, algunas tienen fimbrias, algunas tienen cápsula, los virus, algunos tienen una envoltura que es de naturaleza lipídica llamada peplómero, pero es de naturaleza lipídica, o sea, de lípidos, se llama peplómero. Y algunos de ese peplómero salen unas espículas que son las glicoproteínas.
algunos. Por eso, la mayoría de los virus, se habla de virus desnudos y de virus envueltos. Los virus desnudos son solamente los que tienen cápside y ácido nucleico, la mayoría. Pero algunos tienen una estructura lipídica, entonces ya se llamada peplómero, que es de naturaleza lipídica, y salen unas espículas llamadas glicoproteínas, como estas, por ejemplo. Esta es la cápside, pero estas que salen acá son glicoproteínas. Este es el virus del SARS-CoV-2. Por eso pertenecen a la familia de los coronavirus. ¿Por qué? Porque estas glicoproteínas hacen como si tuvieran una corona, ¿no? De ahí viene el nombre de coronavirus, pero no todos los virus tienen eso. La mayoría son virus desnudos, no tienen cubierta, ¿ya? Estos que tienen esos virus envueltos son los virus que tienen peplómero, ¿ya? ¿Qué otras características tienen? Que son parásitos intracelulares obligados. No estoy hablando de parásitos que estudian en parasitología, sino en el sentido amplio de un parásito. ¿Qué es un parásito? Alguien que vive a costa de otro. Eso es un parásito, ¿no es cierto? Hay hombres que viven a costa de una mujer, ¿no es cierto? Esos son parásitos. O una mujer a costa de un hombre. No, una mujer trabaja aquí sin desgracia. No puede ser parásito. ¿Ya? Pero este es un parásito, el virus es un parásito intracelular obligado. ¿Por qué hemos dicho que es intracelular obligado? Porque no puede vivir fuera de la célula. La célula es la que se lo realiza todo. El virus no puede ni producir ATP como la bacteria en su metabolismo. Y el ATP necesita para su vida. ¿Quién no tiene? Si no tomamos desayuno vamos a tener energía. No, aquí vamos a estar durmiendo, ¿no? ¿No es cierto? No han tomado desayuno usted. No puede producir ATP. Hay que siempre el organismo necesita al empezar el día un poquito de azúcar poquito, ¿no? Para poder crear energía, comida. No poseen metabolismo propio, no sintetizan proteínas, carecen de ribosomas y requieren de células vivas para multiplicarse. Chicos, estas son las características de los virus. Un virus necesita a una célula. Es un parásito obligado porque necesita una célula para vivir. No puede sintetizar sus nutrientes, no tiene metabolismo propio. Él entra a la célula y le da órdenes a la célula para que se lo haga. ¿Ya? Su tamaño de 20 a 300 nanómetros. Hay virus pequeñitos como el parvovirus, por ejemplo, el que ataca a los perritos. Y hablando de los perritos, me acuerdo. Yo he estado toda esta semana yo tengo a mi perrita, bueno, para hacer un break de la clase. Yo tengo a mi perrita que es mi hija, es mi perfil, es mi hija, y yo nunca, tiene ya 10 años, nunca la hice esterilizar ni nunca la hice cruzar, porque es nuestra luz en mi casa. Y hace una semana, miércoles de la anterior semana, le salió una gotita de secreción por su vagina, ¿no? ChatGPT. Piometra. ¿Saben lo que es piometra? O sea, allá mía me dijeron, si no le haces sacar si no la haces esterilizar ese útero, se va a infectar. Cualquier rato de emergencia le va a dar piometra. Como loca al veterinario. Le hacen ecografía y piometra. Cirugía de emergencia, el anterior jueves en cirugía, toda la mañana en cirugía. Y era de riesgo porque es viejita. Le sacaron y toda la semana
ido a la veterinaria para que le hagan la fluidoterapia, se llama. Le ponen por vena todos los fluidos porque no quiere comer, no quiere nada ya. Le ponen los fluidos, le ponen sus antibióticos para que no se infecte, ¿no? Y hay que cuidarlo. Y me he fijado yo, he venido aquí a la veterinaria para que la fluidoterapia aquí de la Gabriela. No sé si será así en las otras veterinarias. Nadie usa guantes. Nadie. Agarran a los perros del uno, del otro. A mí me ha choqueado eso, les cuento. Me ha choqueado. Oiga, me voy a traer guantes, póngase. No, aquí los profesores nos han dicho que no se usa guantes. Pobres animales. O sea, le llevan una infección de uno al otro, porque son seres vivos o no son seres vivos. Yo me he puesto a pensar, ¿será que estos no se contagian? Son seres vivos los animales y son seres vivos ellos, que no se cuidan. Andan toditos, son llenos de estudiantes ahí que hacen sus prácticas, parece. Yo voy a ir para que le inyecten su fluidoterapia, porque ahí me quedo toda la mañana para si no se mueven. Entonces, toditos andan con su celular, agarrando a los perros y todo ahí. Y ese celular debe tener de todo, esas manos deben tener de todo y lo que le contagiarán a los perros. ¿No? Yo me iba con mi papel toalla, con mi clorexidina para desinfectar todo donde la ponía mi perrita, pero a mí me choqueó ver que no se ponen guantes, ponen vena, ponen todo eso, le desinfectaban para ponerle el suero, le desinfectaban y ahí volvían a poner con su mano sucia, así podían apalpar la vena. ¡Ay, vuelva pues a desinfectar! Yo creo que se han horrorizado de verme. Vuelva pues, estaba contaminando con su dedo, le decía, ¿cómo? No, realmente, oiga, dice que en veterinaria no se usa guantes, ¿será? No sé, ustedes no han visto, ¿no? Yo también tengo mi perrita, también la llevo ahí, doctora, pero he ido a varios veterinarios y no usan. No usan. A lo mejor en la operación. Pero yo digo, ¿cómo será ese quirófano? Pero no usan. No. Ay, yo les he dicho a esos estudiantes de ahí, por Dios les he dicho, yo a mis estudiantes los mato que hagan eso. ¿Cómo ustedes no van a hacer? Yo les llevaba guantes, no querían ponerse. No querían ponerse. ¿No? O sea, les cuento como una anécdota, no sé si alguien tiene otra experiencia de otra veterinaria. Yo la traje aquí porque me dijeron que los mejores cirujanos son de aquí. No, porque la cirujana yo la llevaba a la Sudamericana, pero en la Sudamericana había viajado la doctora que opera. Entonces la tuve que traer aquí y hablé con toditos, ¿no? Para decirle que el mejor cirujano me lo opere. Pero me quedé opa de lo que no usan. No sé, ¿alguien va a otra veterinaria? Nadie tiene perro. Bueno, entonces, los virus o tienen ADN o tienen ARN. Nunca ambos. No producen energía porque la célula tiene que producírsela. No realizan ventilación celular, no crecen, eso es otra cosa importante. Las bacterias se siembran en agar maconque y agar sangre y crecen, ¿no es cierto?, en colonias al día siguiente. Los virus no. Los virus necesitan células vivas, no de laboratorio convencional, células vivas para crecer. ¿Qué se hace en los laboratorios de virología? Cultivo celular, cultivo vivo, riñón de mono, embrión de pollo, donde se inyecta el material biológico y el virus ingresa a esas células del riñón de mono, del embrión de pollo para producir su metabolismo y poder, para que esa célula le multiplique los virus y se puedan identificar. ¿Ya? Entonces, la capacidad de infectar determinadas células debido a la presencia de receptores específicos.
estos son receptores específicos. Por ejemplo, en el virus del VIH, el virus del SARS-CoV-2, el SARS-CoV-2, esta glicoproteína se llama ECA2, receptor de angiotensina 2, que tiene tropismo. A ella le encanta la célula del epitelio respiratorio. Por eso es que produce infecciones respiratorias, el COVID-19. No tiene tropismo por células del estómago, por ejemplo, no produce infección intestinal. El rotavirus tiene células que son específicas para el aparato gastrointestinal, produce diarreas, ¿ya? Entonces, tienen tropismo característico. El del virus, el virus del VIH tiene, fíjense, este es el linfocito TCD4, que es su célula guía, lo que le encanta al virus del VIH, el linfocito TCD4. Tiene su receptor específico para ingresar solo a ese linfocito, no ingresa a cualquier célula. O sea, tienen un tropismo, una predilección por determinados tipos de células. El VIH, la célula CD4, el SARS-CoV-2, el AC2, que es el receptor de angiotensina 2, la rabia, por ejemplo, el virus de la rabia, tiene predilección por las células nerviosas. Cuando muerde el perro con rabia, deja su saliva. Y en esa saliva está el virus. Pero como ha abierto una herida, ingresa por esa puerta de entrada y infecta a las células musculares. Ahí empieza a replicarse el virus de la rabia. Y una vez que se ha replicado, empieza a tener tropismo por las células nerviosas, que empieza a subir hasta llegar al cerebro. Y es ahí que se manifiesta la rabia. O sea, tienen tropismo por determinadas células, no producen en cualquier lugar la infección. Ya dijimos cómo está compuesto el virus. En su genoma tiene ADN o ARN. Eso está clarísimo, ¿no es cierto? Y en la cápside está constituida por capsómeros. Ahora, ¿qué función tiene la cápside? Le da protección. Aquí tenemos, esta es la cápside, todo este café es la cápside. Estas unidades son los capsómeros y este es su ácido nucleico. O sea, si yo saco un pedacito de ese ácido nucleico, o es de una cadena o es de doble cadena de ADN o ARN. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la nucleocápside? Es el conjunto de su cápside con su ácido nucleico. Si yo le pregunto, ¿qué es la nucleocápside? El conjunto del ácido nucleico del virus con su cápside. Esa es la nucleocápside, genoma más cápside. Envoltura. Solo algunos virus contienen esas glicoproteínas y esa envoltura se llama peplómero. Esos son los virus envueltos. ¿Y qué funciones tienen? Adherencia o entrada celular. O sea, a través de esas glicoproteínas el virus entra a otra célula. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Se entiende todo? Morfología. Así como las bacterias tienen forma de cocos, ¿no es cierto? Cocos, bacilos, espirilos. Los virus también tienen formas. La mayoría de los virus tienen una forma icosaédrica, la forma geométrica de un icosaedro, ¿no? De una figura geométrica, que tiene 30 caras, es un icosaedro. Esa cápside es morfología icosaédrica y adentro tiene al ácido nucleico, ADN o ARN. Otros virus tienen forma helicoidal, así como un cilindro, y dentro está el ácido nucleico. Otros virus tienen la forma mixta, o sea, una combinación de las dos primeras, la cápside en la cabeza y la forma helicoidal en la cola. Y a eso se llama, por ejemplo, este es un poxvirus, que tiene una combinación de las dos morfologías, icosaédrica y helicoidal. Y un bacteriófago, por ejemplo, tiene esta morfología, un virus que infecta una bacteria. ¿Ya? ¿Está clara la morfología? Bueno, ¿cómo se clasifican
según su material genético en virus ADN o virus ARN. Aquí puede tener ADN o ARN. La mayoría tienen ARN, virus del VIH, virus de la hepatitis A tiene ARN, pero virus de la hepatitis B tiene ADN. ¿Ya? Por la presencia de la envoltura, virus envueltos o virus desnudos. Este es un virus desnudo. Este es un virus envuelto, tiene su envoltura, que es el peplómero y tiene sus glicoproteínas. ¿Está claro? Y de acuerdo a su forma, morfología, se clasifican en icosaédrica, helicoidal y compleja o mixta, ¿no? Icosaédrica, helicoidal y compleja o mixta. Esa es la clasificación de los virus. ¿Está claro? Ahora, ¿qué diferencia entre los virus que tienen ADN de los que tienen ARN? Los virus que tienen ADN son más estables que los que tienen ARN. ¿Qué quiere decir? Que los que tienen ARN mutan mucho. Por ejemplo, el virus del VIH. Hasta ahora no hay vacuna porque muta y continúan investigando una vacuna para prevenir el SIDA. Pero sigue mute, igual el SARS-CoV-2. Muta y cada vez aparecen nuevas cepas. En cambio, los que tienen ADN son más estables. Por eso la vacuna, por ejemplo, contra el sarampión o la vacuna contra la polio es una sola. La vacuna contra la fiebre amarilla es una sola. Puede durar toda la vida porque el virus es ADN, no muta. ¿No? O sea, se puede durar toda la vida. Ahora, menor mutación, elevada mutación, los ARN, se replican principalmente en el núcleo, en cambio, en el núcleo del virus, de la célula, perdón. En cambio, los virus ARN replican en el citoplasma de la célula. Estos son de evolución lenta y los otros de evolución más rápida. Ejemplos de virus que tienen ADN, la hepatitis B, el herpes virus, el adenovirus, todos esos vamos a estudiar. Y los que tienen ARN, los virus influenza, el dengue, los coronavirus, donde está el SARS-CoV-2, ¿no? Esos son virus ARN. ¿Está claro? Chicos, no tienen que tener dudas. Esta es la clase fundamental de virología. Ahora, esto es lo más complicadito. Entender cómo es que un virus tiene replicación viral. Ya hemos dicho que un virus tiene que infectar una célula, ¿no es cierto? Digamos, esta es una célula. Digamos, este es un linfocito T. Linfocito T CD4, que es al que le gusta el virus del VIH. ¿Ya? Entonces, este virus tiene, o que es esta célula, tiene su ácido nucleico, ¿no? Y aquí tenemos al virus del VIH. Este virus del VIH tiene sus glicoproteínas, tiene su ARN, este es el virus. Entonces, este virus necesita absorberse dentro de la célula para poder ingresar. O sea, penetra el virus y deja su ácido nucleico. Por ejemplo, el virus del VIH, este es el virus, estoy dando un ejemplo, el virus del VIH. Deja su ARN, o el virus de la rabia también, deja su ARN, penetra, se desnuda, deja su ácido nucleico libre. Y este ácido nucleico del virus le da órdenes a la célula para que empiece el proceso de replicación. Ese es el virus. Entonces la célula, ¿qué es lo que hace? Recibe la orden de este mensaje genético y empieza a producir los componentes del virus, los componentes esenciales, que son proteínas, que es la cápside, y por otro lado los ácidos nucleicos del virus que está replicándose, ¿no?
empieza la replicación, millones dentro de la célula, hasta que sintetizan las proteínas de la cápside y los ácidos nucleicos. Pero después no puede existir pues cápside y ácidos nucleicos. ¿Qué es lo que sucede? Se ensamblan. ¿Qué es ensamblar, chicos? Juntar las partes. El ensamblado de una computadora es juntar las partes para que funcione todo, ¿no es cierto? Aquí los virus se ensamblan y empiezan se vuelven tantos que después la célula se destruye y los virus se liberan. Se liberan, ¿no? Después desaparece la célula y los virus quedan libres, millones. Eso sucede en todas las infecciones virales. Entra un virus a una célula a la cual sea su predilección. Se replican y se liberan millones de virus y la célula se destruye. Eso es lo que sucede en el SIDA. ¿Por qué en el SIDA? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que caracteriza al SIDA? ¿Qué es lo que tenemos menos? Un paciente con SIDA, ¿qué es lo que tiene menos? Son inmunodeprimidos. Estos linfocitos TCD4 los ha destruido el virus. Entonces, al producir su replicación, está yendo destruyendo y está aumentando la carga viral, la dosis infectiva, ¿no? Esa es la importancia. Cada etapa constituye un posible blanco terapéutico para los antivirales, así como en las bacterias. ¿Cómo actúan los antivirales? Que hemos dicho que los antibióticos actúan destruyendo la bacteria, ¿no es cierto? Por ejemplo, los beta-lactámicos actúan destruyendo la pared celular, ¿sí? Y se destruye la bacteria y se cura el paciente. Los antivirales no destruyen al virus. ¿Qué hemos dicho que hacen? Dividen este proceso de replicación. Entonces, por eso dice, cada antiviral, hay infecciones que necesitan antivirales. El VIH, si no se le diera antivirales al paciente infectado, se muere en 10 años. Pero ahora dura toda la vida porque recibe antivirales de por vida. La hepatitis B crónica recibe antivirales. La mayoría de los virus necesita solamente tratamiento sintomático, pero hay enfermedades específicas que necesitan antivirales. ¿Y qué hacen los antivirales? Inhibir este proceso. Hay algunos, por ejemplo, antivirales que actúan sobre estos procesos de replicación, destruyendo la replicación, inhibiendo, no está bien destruyendo, inhibiendo la replicación del virus. Entonces lo frena, lo tiene en status quo. Los antivirales en el VIH, el tratamiento que se hace con antivirales en el VIH no cura al paciente, lo mantiene ahí en status quo para que su carga viral no aumente y no siga destruyendo linfocitos TCD4. ¿Me dejo entender? ¿Sí? VIH, vacuna profilaxis. En el mundo todavía no existe vacuna para VIH. No, vacuna que cura eso, sino que cuando una persona se expone a esto, tiene una hora para... Cuando uno se ha pinchado con una jeringa de un paciente que no lo conoce, por posible VIH sea un accidente laboral, se tiene que tomar un antiviral. Las primeras 6 horas, pero eso vamos a ver cuando avancemos SIDA. Las primeras 6 horas tiene que tomar un antiviral para inhibir la replicación del virus. Y es el único momento que se ve que puede frenar la infección. Pero no es vacuna. Ya es en el caso de que se hubiera infectado, se hubiera pinchado con una jeringa de un paciente VIH positivo. Es casi nula la posibilidad. ¿Ya? Entonces, esas son las etapas de la replicación viral. Interacción específica entre proteínas virales y receptores celulares. Esa es la primera etapa. Penetra el virus por endocitosis, por función, por inyección del genoma, pero ingresa.
Después se desnuda el virus, sale libre su ADN o ARN dentro de la célula y empieza la replicación del genoma. Luego sintetiza proteínas que son la cápside, luego se ensamblan, formación de nuevos virus y luego se liberan los virus desnudos, ¿no? Produciendo la lisis de la célula y los virus envueltos por quemación salen de la célula. ¿Está claro el proceso de replicación, chicos? ¿Sí? ¿No he entendido lo que les explicamos? Lo que sí hay vacuna para los estudiantes que van a hacer su práctica en los hospitales es para hepatitis B. Eso sí hay vacuna. Pero en el caso del VIH no hay vacuna. Lo que hay es ese antiviral que se da las primeras 6 horas de haberse pinchado en un accidente laboral. Diagnóstico. ¿Cómo hago el diagnóstico de los virus? Ya les he dicho. PCR. PCR, cultivo celular, que difícil, ¿no? Cultivo celular. Cultivo celular solo hacen en Senetrop para ver las cepas que están circulando de dengue, por ejemplo. Tienen riñón de monos, tienen células vivas, donde inyectan el material biológico. Antígenos o microscopía electrónica, que es muy lejos, ¿no?, de que tengamos un microscopio electrónico. La mayoría de los laboratorios están yendo a tener PCR. ¿Ya? Bueno, métodos indirectos. En algunas enfermedades sirven los métodos indirectos, los métodos serológicos, sobre todo las enfermedades crónicas, como el SIDA, como la hepatitis B, como un predictor en el dengue, por ejemplo. Yo quiero saber de aquí cuántos han enfermado de dengue alguna vez. Le saco muestras de sangre, separo el suero y busco los 4 serotipos de dengue. Los que me den positivo es que alguna vez han enfermado de dengue. Los que me den negativo nunca han estado en contacto. Pero eso es con fines epidemiológicos. ¿Ya? ¿Está claro? Tratamiento y prevención. Primero la prevención. Ya les dije, lo más importante es vacunar a los pacientes. Hay vacuna para la hepatitis, vacuna para el sarampión, vacuna para la poliomielitis, vacuna para la fiebre amarilla, vacunas para la mayoría de las infecciones virales que se aplican en la infancia. La triple viral, por ejemplo, SRP, sarampión, rubiola y parotiditis, papeles. La higiene, importantísima en las infecciones respiratorias y en las gastrointestinales. Lavarse las manos, importantísimo. Bioseguridad, aislamiento, control vectorial, en el caso de que las infecciones se transmitan mediante vectores. A ver, joven, usted me va a decir el de lentes allá. Usted. No, el de más atrás. Usted, nada. ¿Sí? ¿Conoce alguna infección viral transmitida por vectores? Viral. Chagas es parásito. ¿Cuál? Dengue, pues chicos, dengue, pica el mosquito. Dengue, chikungunya, mayaro, boropuche, son enfermedades que se transmiten por la picada de un vector, que es el mosquito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para prevenir esas infecciones? Control vectorial, buscar en época de epidemia, por ejemplo, destruir lo que se hace, fumigar, destruir los criaderos de mosquitos, ¿no?, las mingas. Tratamiento de las enfermedades virales, ya les dije, la mayoría son sintomáticos. ¿Qué quiere decir eso? Tratar los síntomas. Tratar los signos y síntomas. Si el paciente tiene fiebre, un antifebril. Si el paciente tiene dolor, un analgésico. Si el paciente tiene
náuseas y vómitos, un antiemético. Si el paciente tiene diarrea, hidratación. La mayoría, ¿por qué? Porque la mayoría de las infecciones virales son autolimitadas. ¿Qué quiere decir? Que duran 3, 4, 5, una semana y se van. Pero hay enfermedades que son crónicas. Hepatitis B, SIDA, ¿no? Inmunoglobulinas, a veces se ponen inmunoglobulinas que son para aumentar las defensas. Y terapia de soporte, que es el tratamiento sintomático que les decía para soportar los signos y síntomas de los pacientes. Bueno, lo que les decía, aquí tenemos el virus y ahí la enfermedad que produce, de las cuales todas estas las vamos a estudiar. Cada día un virus. Influenza produce la enfermedad llamada gripe o influenza. El virus SARS-CoV-2, el COVID-19. El virus VIH, la enfermedad SIDA. Virus del papiloma humano, el cáncer cervical. Virus de la hepatitis B produce la enfermedad llamada hepatitis B. Virus del este es hepatitis C, virus de la hepatitis C, la hepatitis C. El virus del dengue, el dengue. Virus de la rabia. En algunos casos es el mismo nombre, ¿no? El virus del herpes simple o VHS1 que produce el herpes labial, el herpes genital, el herpes zóster, que también vamos a ver. Resumen de la clase. Ideas clave. Ay, me van a disculpar que me siente, pero yo no estoy acostumbrada a hablar de tanto. Hoy día tengo un pequeño taquito que me cansa. Ideas clave. Los virus son parásitos intracelulares obligados. ¿Estamos de acuerdo? Contienen ADN o ARN. ¿Están de acuerdo? Esas son ideas fijas, chicos. Es el resumen de la clase. La cápside protege al genoma. ¿Y cuál es el genoma? El ácido nucleico. ¿Y qué es la nucleocápside? Es ácido nucleico más cápside. Algunos poseen membrana lipídica. ¿Qué se llama la membrana lipídica? Peplómero. ¿Y qué se llaman esos virus que tienen membrana? Envuelto. Así dicen los libros. Virus, es un virus envuelto, dicen. Otros dicen, es un virus que no tiene, ¿qué se llama eso? Desnudo. Desnudo. Son palabras que no pueden decir cubierto. Porque los libros dicen envuelto. ¿Ya? La clasificación explica la estrategia replicativa. Es lo que les he explicado de las partes de la replicación viral. La replicación viral ocurre en varias etapas, ¿no? Ya hemos visto la absorción, la penetración, la replicación, la síntesis de los componentes, el ensamblaje y la liberación. La PCR es una herramienta diagnóstica fundamental para los virus y la vacunación constituye la principal estrategia preventiva. A ver, midamos conocimientos. ¿Qué poseen los virus? ¿Cuál es el inciso? ¿Solo ADN o ARN? No ADN y ARN. Por favor. La cápside, ¿por qué está formada? Capsómeros. ¿Qué son de naturaleza? Proteica. Los virus son parásitos intracelulares obligados. Los virus ARN, ¿qué presentan? Alta tasa de mutación. No se olviden eso. Un virus que muta mucho no tiene casi vacuna. ¿Qué hacemos para el virus de la gripe? Todos los años hay que vacunarse para el virus de la gripe. ¿Por qué? Porque la vacuna de este año ya no me sirve para el próximo año, porque la cepa mutó, es otra la que está circulando, ya no me sirve la vacuna. La primera etapa del ciclo replicativo, ¿cuál es? Absorción. ¿Cuál es el método más sensible? PCR. Los virus envueltos salen de la célula principalmente por
Quemación. En cambio, los desnudos, no, los desnudos no están aquí. Los desnudos, ¿cómo salen? Se liberan, directamente salen, y se destruye la célula y se liberan los virus. Pero los envueltos es por quemación. La medida preventiva más eficaz frente a muchas enfermedades virales, ¿cuáles son? La vacunación. Entonces concluimos que los virus nos recuerdan que el éxito biológico no depende del tamaño ni de la complejidad, también son ínfimos y son simples, a pesar de ser entidades acelulares muy pequeñas. Por favor, estoy hablando. Han modificado la evolución de las especies, impulsado grandes avances científicos y cambiando el curso de la historia. Comprender su biología es el primer paso para prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades que producen. ¿Está claro, chicos? ¿Han entendido lo que son los virus? Hemos hablado en forma general de los virus, así como hemos hablado al inicio, la primera clase en forma general de las bacterias. A partir de la próxima clase vamos a empezar a describir los virus y vamos a empezar con